El día que enterramos a mi abuela, mi tío me tomó del brazo frente a todos los invitados del funeral y me dijo, «Tú ya no tienes nada que hacer aquí. Lárgate». Salí de esa casa sin decir una sola palabra, sin llorar, sin gritar. Lo que ninguno de ellos sabía era que mi abuela había pasado 6 años preparando, en silencio, algo que iba a destruir todo lo que ellos creían que era suyo. Mi nombre es Isabel Vargas. Antes de empezar, te recomiendo que te sirvas algo de tomar y te acomodes bien, porque esta historia tiene momentos que van a hacerte apretar el teléfono con fuerza. Tengo 35 años, soy diseñadora gráfica y el día que enterramos a mi abuela Carmen, la mujer que me crió desde los 7 años, mi propia familia me echó de su casa antes de que terminara el día del funeral. Mi tío Roberto me llamó aparte en el pasillo, frente a sus hermanos, y me dijo con una frialdad que todavía recuerdo con precisión. Esta casa va a pasar a ser de la familia ahora. Empieza a recoger tus cosas esta semana. Salí esa misma tarde con una maleta pequeña, sin decir una sola palabra, sin derramar una sola lágrima frente a ninguno de ellos. 4 años después, descubrieron lo que mi abuela me había dejado en silencio durante todos esos años, y nada volvió a ser igual para ninguno de los dos lados de esta historia. Bienvenidos de nuevo a este espacio donde contamos historias de familia, de dignidad silenciosa y de las vueltas que da la vida. Si ya has estado aquí antes, sabes que estas historias casi nunca terminan donde parecen terminar. Antes de seguir, escribe en los comentarios la palabra abuela si hubo alguien en tu familia que te amó de una manera que nadie más pudo. Y suscríbete si quieres acompañarme hasta el final de la historia. Déjame retroceder 28 años, porque para entender lo que pasó ese día en el funeral, primero tienes que conocer a mi abuela y tienes que entender exactamente qué tipo de mujer era ella, porque esa mujer es el corazón de todo lo que viene después. Mi abuela se llamaba Carmen Vargas y era el tipo de mujer que uno recuerda no por lo que decía, sino por lo que hacía. Bajita, de cabello completamente blanco desde que yo tenía memoria, con manos que siempre olían a lavanda, porque usaba una crema que compraba en la misma farmacia del barrio desde hacía décadas. No era una mujer de grandes discursos ni de demostraciones exageradas de afecto. Era más bien el tipo de persona cuyo amor se medía en acciones pequeñas y constantes. El vaso de leche caliente que aparecía en mi mesa de noche cada vez que yo tenía fiebre. El cuaderno nuevo que compraba al inicio de cada año escolar, aunque el dinero estuviera justo ese mes. La manera en que se sentaba en la primera fila de cada acto escolar, con su bolsa en el regazo y sus manos juntas, mirándome con una atención que hacía sentir que yo era lo más importante que había en ese salón. Cuando yo tenía 7 años, mis padres murieron en un accidente de carretera durante un viaje que habían planeado para celebrar su 10º aniversario de bodas, dejándome de un día para otro sin nadie en el mundo, excepto por la familia extendida de mi padre y, del lado de mi madre, solamente mi abuela Carmen. La familia de mi padre, gente de buenas palabras, pero de acciones escasas, decidió en una reunión que, según me contaron años después, duró apenas 40 minutos, que ninguno de ellos estaba en condiciones de hacerse cargo de una niña de 7 años. Había tíos que argumentaban falta de espacio, primos mayores que decían no estar preparados y una abuela paterna que ya tenía su propia salud deteriorada. Mi abuela Carmen, que entonces tenía 62 años y vivía sola en su casa modesta en un barrio tranquilo de la ciudad, escuchó todos esos argumentos en silencio y cuando todos terminaron de hablar, levantó la mano sin dudarlo y dijo simplemente, «Yo la cuido». Nadie protestó. Y eso fue todo.
Crecí en esa casa de 3 habitaciones con el mismo derecho y la misma naturalidad con que crece cualquier niña en el hogar donde es amada. Mi abuela me inscribió en la misma escuela donde había estudiado mi madre de pequeña, me enseñó a hacer tamales cada diciembre, siguiendo una receta que había pertenecido a su propia madre. Me compró mi primer juego de lápices de colores cuando descubrió que pasaba horas dibujando en los márgenes de mis cuadernos y me acompañó a cada evento escolar, cada graduación, cada momento importante de mi vida con una constancia que ningún pariente sanguíneo, ni tíos, ni primos, jamás igualó. La casa era sencilla, sin lujos ni adornos innecesarios, pero estaba llena de pequeños detalles que la hacían sentir completamente habitada. Una cortina de flores amarillas en la cocina que mi abuela había cosido ella misma, retratos de mi madre de niña sobre la repisa de la sala, el naranjo en el jardín que florecía cada primavera con una puntualidad casi poética, y una mecedora junto a la ventana donde mi abuela se sentaba cada tarde a leer el periódico con los lentes apoyados en la punta de la nariz. El jardín de esa casa era, para mí, un lugar casi sagrado. Ahí habíamos tenido las conversaciones más importantes de mi vida. Ahí mi abuela me había explicado la muerte de mis padres con una honestidad gentil que ningún adulto de mi entorno había sabido tener. Ahí me había enseñado a plantar flores y a esperar con paciencia que crecieran. Ahí habíamos celebrado mis cumpleaños con pasteles que ella misma horneaba y ahí, en las tardes largas del verano, yo hacía mi tarea en una pequeña mesa de plástico mientras ella me vigilaba con el rabillo del ojo desde su mecedora, lista para ayudarme si lo necesitaba, pero lo suficientemente discreta para dejarme intentarlo sola primero. Los tíos, los hijos biológicos de mi abuela, eran 3 personas que yo conocía más como visitantes frecuentes que como familia real. Roberto, el mayor, era un hombre de negocios serio y exitoso que vivía en la misma ciudad, llegaba puntualmente en cada Navidad y en cada cumpleaños de su madre, con regalos envueltos con cuidado y conversaciones que duraban exactamente el tiempo que la educación exigía, nunca más. Era el tipo de hijo que cumplía con sus obligaciones externas de manera impecable, sin que nadie pudiera señalarle nada concreto, pero cuya presencia siempre se sentía, incluso cuando estaba ahí, como la de alguien que está contando mentalmente las horas para poder irse. Magdalena, la del medio, vivía en otra ciudad y mantenía con su madre una relación telefónica de los domingos, llamadas que duraban entre 15 y 20 minutos y que yo, cuando era adolescente y a veces alcanzaba a escuchar fragmentos, reconocía más como rituales de conciencia tranquila que como conversaciones genuinas. Felipe, el menor, era el más impredecible de los 3. Aparecía sin avisar después de meses de ausencia, trae regalos baratos para mí y sonrisas grandes para su madre, y tarde o temprano, casi siempre antes de irse, encontraba la manera de pedir algún tipo de ayuda económica a mi abuela, quien generalmente lo ayudaba sin hacer preguntas, pero sin dejar de verlo con esa mirada suya que lo sabía todo sin necesidad de decirlo. Ninguno de los 3, en todos los años que crecí en esa casa, se interesó verdaderamente en conocerme más allá de mi función de la niña que vivía con mamá. Roberto me preguntaba por mis calificaciones con la misma cadencia con que podría haber preguntado por el clima, como un dato necesario sin mayor peso emocional. Magdalena me llamaba por teléfono en mi cumpleaños con una puntualidad admirable y una calidez completamente ausente. Felipe era el único que a veces mostraba algo parecido a afecto genuino, pero ese afecto dependía tanto de su estado de ánimo y de otros factores que yo nunca llegué a confiar completamente en él.
Aprendí, sin que nadie me lo enseñara explícitamente, a existir en esa casa de una manera que no molestara a ninguno de los tres cuando estaban presentes, a ser suficientemente invisible para no generar fricciones, pero suficientemente competente para no generar preocupaciones. Mi abuela nunca me pidió que fuera invisible. Al contrario, cada vez que alguno de sus hijos hacía un comentario que yo interpretaba como una señal de que mi presencia en esa casa era una carga o una anomalía, ella lo cortaba con la misma calma con que podría haber cerrado una ventana con demasiado viento. Recuerdo una comida de domingo cuando yo tendría unos 12 años, durante la cual Magdalena, después de su segundo vaso de refresco, comentó en voz alta que era admirable que su madre se hubiera hecho cargo de una niña ajena a su edad usando esa palabra, ajena, con una naturalidad que me golpeó en el pecho, de una manera que tardé días en procesar. Mi abuela dejó su tenedor sobre el plato, miró a Magdalena directamente y dijo, sin elevar la voz un solo tono, Isabel no es ajena. Isabel es mi familia, y en esta mesa no se habla así. Magdalena bajó la mirada hacia su plato y no volvió a tocar el tema en los años siguientes, al menos no frente a mi abuela. Cuando cumplí 18 años, mi abuela me habló una tarde en el jardín de una manera distinta a como solía hacerlo, con una seriedad tranquila que me indicó desde el principio que la conversación iba a ser importante. Me dijo que quería que estudiara algo que me gustara de verdad, que no me preocupara por el dinero de la carrera, porque ella lo había ido resolviendo poco a poco durante años, y que lo único que le pedía a cambio era que me esforzara y que fuera honesta conmigo misma sobre lo que quería. No me explicó exactamente qué significaba haberlo ido resolviendo, y yo, con 18 años y la emoción de estar eligiendo mi futuro por primera vez, no le pregunté con el detalle que hubiera debido. Entré a estudiar diseño gráfico en una universidad pública, trabajando medio tiempo en una imprenta para cubrir mis gastos personales sin depender completamente de ella, y durante esos 4 años de carrera, ella estuvo presente en cada entrega importante, en cada muestra de fin de semestre, en cada pequeño triunfo, que celebrábamos con una cena especial en esa cocina de cortinas amarillas que yo ya sentía completamente mía. Terminé la carrera a los 22 años, monté un pequeño estudio de diseño gráfico independiente trabajando desde casa. Fui acumulando clientes con la misma paciencia y disciplina que había aprendido de mi abuela, y seguí viviendo en esa casa, no por falta de opciones, sino porque ninguna otra opción me parecía más lógica o más honesta que estar cerca de la mujer que me había dado todo cuando nadie más había querido hacerlo. Mis amigos de la universidad, muchos de los cuales soñaban con mudarse solos, apenas tuvieran su primer sueldo estable, me preguntaban a veces si no quería tener mi propio espacio, y yo les explicaba, sin sentir necesidad de justificarme, que mi propio espacio ya existía y que estaba exactamente donde siempre había estado. No lo sabía todavía, pero mientras construía tranquilamente mi vida en esa casa y mi relación con mi abuela se profundizaba con la naturalidad de dos que se conocen desde siempre, cerca y desde ella estaba construyendo algo en silencio, con una paciencia y una visión de largo plazo que yo no descubriría hasta mucho después de su muerte. Quédate conmigo, porque lo que descubriría en el despacho de un notario 4 años después del funeral lo cambia todo. Y para entenderlo completamente, necesitas conocer primero los últimos años de vida de mi abuela, esos años donde el amor más profundo que alguien me ha dado tomó su forma más silenciosa y más poderosa. Cuando mi abuela cumplió 80 años, su salud empezó a deteriorarse de manera más notoria y más rápida
de lo que ninguno de los dos esperábamos. La artritis, que durante años había sido una molestia manejable, se convirtió en un dolor constante que limitaba sus movimientos cotidianos. La presión arterial requería medicamentos diarios y controles frecuentes, y los episodios de mareo que aparecían cada vez con más regularidad la obligaban a moverse con una cautela que a ella, que había sido toda su vida una mujer de energía y movimiento, le costaba enormemente aceptar. Fue en ese momento cuando reorganicé mi vida entera, sin que nadie me lo pidiera y sin pensarlo demasiado, porque era lo que correspondía hacer y punto. Reduje mis clientes a los estrictamente necesarios para mantener mis ingresos básicos, adapté mis horarios de trabajo a sus horarios de medicamentos y citas médicas, instalé barandales en el baño y en las escaleras, cambié algunas disposiciones de los muebles para facilitar su circulación y aprendí, leyendo y preguntando a los médicos, todo lo que pude sobre su condición para poder anticipar sus necesidades en lugar de simplemente reaccionar a ellas. Los tíos respondieron al deterioro de la salud de su madre cada uno a su manera, ninguna de las cuales implicaba, en la práctica, un cambio real en sus propias vidas. Roberto contrató a una enfermera de medio tiempo que aparecía 3 días a la semana, una contribución genuina que yo agradecí porque aligeraba mi carga en esos días, aunque la enfermera, por más profesional que fuera, nunca llegó a conocer a mi abuela con la profundidad necesaria para anticipar sus estados de ánimo o para saber exactamente cómo preparar su té de las tardes sin que ella tuviera que pedirlo. Magdalena aumentó la frecuencia de sus llamadas telefónicas y enviaba dinero periódicamente para gastos médicos, una ayuda financiera real, aunque nunca suficiente para cubrir todos los costos que el cuidado de una persona mayor con múltiples condiciones de salud realmente implica. Felipe apareció al principio con una promesa de visitas semanales que duró exactamente 3 semanas antes de volver a su patrón habitual de ausencias largas, seguidas de apariciones inesperadas. Fueron los últimos 2 años los más agotadores de mi vida adulta hasta ese momento, y al mismo tiempo los más profundos y los más llenos de una intimidad que no cambiaría por nada. Pasábamos tardes enteras en el jardín junto al naranjo, yo trabajando en mi computadora portátil mientras ella descansaba en su silla favorita, hablando de cosas pequeñas y de cosas enormes con la misma naturalidad tranquila de siempre. Me contó historias que nunca me había contado antes, sobre su propia madre, que había muerto joven, sobre los años difíciles después de la muerte de mi abuelo, cuando sus hijos eran todavía pequeños, sobre decisiones que había tomado en su vida de las que no se arrepentía, pero que le habían costado más de lo que nadie sabía. Y entre esas historias, de vez en cuando, aparecían frases que en ese momento me parecían simples reflexiones de una mujer mayor pensando en su legado, pero que después, cuando supe todo lo que sé ahora, cobrarían un significado completamente distinto. Isabel, me dijo una tarde, mirando el naranjo con esa intensidad que tenía cuando pensaba en algo importante, quiero que sepas que todo lo que he hecho, lo he hecho pensando en ti. Aunque no lo veas todavía, aunque todavía no puedas entenderlo del todo, quiero que lo sepas. Le tomé la mano, me senté a su lado y le dije que no tenía que preocuparse por nada, que yo iba a estar bien pasara lo que pasara. Ella me apretó la mano con una fuerza suave y me miró a los ojos durante un momento largo. Lo sé, dijo finalmente. Por eso pude hacerlo. Mi abuela Carmen murió un domingo de febrero, mientras dormía, con 84 años, y con la misma dignidad silenciosa con la que había vivido cada día de su vida.
Cuando entré a su habitación esa mañana con el desayuno y la encontré inmóvil, me quedé sentada junto a ella durante varios minutos antes de llamar a nadie, tomándole la mano ya fría y agradeciéndole en voz baja, sin testigos, todo lo que había sido para mí desde que el mundo se había roto por primera vez cuando yo tenía 7 años. Luego marqué el número de Roberto, que era el primero en la lista de contactos de emergencia que habíamos elaborado juntas cuando su salud empezó a deteriorarse, y esperé, con la misma calma aprendida de ella, a que el mundo que vivía fuera de esa habitación llegara a interrumpir ese silencio final. Lo que ninguno de ellos sabía todavía era que mientras yo acompañaba a mi abuela en ese último silencio, y mientras ellos llegaban uno por uno a la casa a organizar el funeral y a tomar decisiones sobre el futuro de esa propiedad que ya consideraban suya, existía en el despacho de un notario de la ciudad una carpeta gruesa con mi nombre en la portada, que llevaría semanas en abrirse, pero que, cuando lo hiciera, cambiaría completamente el final de esta historia. El día del funeral amaneció con un frío extraño para ser febrero, de ese frío húmedo que se mete en los huesos y que ningún abrigo termina de vencer del todo. Me levanté temprano, antes de que nadie más en la casa se despertara, y fui al jardín a cortar una rama del naranjo, una rama pequeña con 3 flores blancas que apenas habían abierto esa semana, porque quería llevar algo de esa casa, algo de ese jardín que había sido el centro de mi infancia, al lugar donde íbamos a dejar a mi abuela ese día. Me quedé unos minutos parada junto al naranjo en el silencio de la madrugada, con el frío en la cara y las flores en la mano, y le hablé a mi abuela en voz baja, como lo había hecho tantas veces en ese mismo jardín cuando necesitaba decirle algo, que no sabía cómo decirle de otra manera. Le dije que iba a extrañarla todos los días. Le dije que esperaba haberle dado, aunque fuera una fracción, de todo lo que ella me había dado a mí. Y le dije que iba a estar bien, aunque en ese momento no estaba del todo segura de creerlo yo misma. La ceremonia fue en el panteón del barrio, el mismo donde estaba enterrado mi abuelo desde hacía más de 30 años, en una parcela que mi abuela había pagado y mantenido durante todo ese tiempo con la misma disciplina silenciosa con que manejaba todo en su vida. Vinieron vecinos de toda la vida, mujeres del grupo de bordado al que mi abuela había pertenecido durante décadas, antiguos clientes de una pequeña cooperativa de costura que ella había ayudado a fundar en el barrio cuando yo era niña, y familia extendida que yo apenas reconocía, primos lejanos y conocidos de la infancia de mis tíos que yo había visto quizás 1 o 2 veces en toda mi vida. Me mantuve cerca del féretro durante toda la ceremonia, con las flores del naranjo en la mano, escuchando los discursos que mis tíos habían preparado, y que, aunque sinceros en partes, no terminaban de capturar a la mujer que yo había conocido en los martes ordinarios, en las noches de fiebre, en las tardes junto al naranjo. Nadie me pidió que hablara, no me sorprendió. Cuando la ceremonia terminó y el féretro bajó a la tierra, sentí que algo dentro de mí hacía el mismo movimiento, algo que no era derrumbe, sino más bien asentamiento, como cuando un edificio termina de instalarse sobre sus cimientos después de un temblor. Recogí mis cosas. Guardé las flores, que ya habían perdido un pétalo durante la ceremonia, y seguí a la familia de regreso a la casa para el convivio de después del funeral, ese momento extraño y necesario donde la gente come y bebe y cuenta anécdotas de la persona que acaba de morir, como si al mantenerla en las conversaciones pudieran hacer que su ausencia fuera un poco menos permanente. La casa estaba llena de gente cuando llegamos, vecinas que habían llegado antes que nosotros a dejar comida en la cocina,
con esa generosidad práctica de los barrios, donde todavía existe la costumbre de acompañar el duelo con un guiso caliente, familiares que habían viajado desde lejos y que necesitaban orientarse en un espacio que no conocían bien, niños pequeños de primos lejanos que corrían por el pasillo, sin entender del todo por qué todos los adultos tenían esa expresión. Me moví por la casa haciendo lo que siempre había hecho en ella, coordinando, sirviendo, recibiendo a quien llegaba, asegurándome de que hubiera suficiente café y que los vasos estuvieran llenos, ocupando ese rol de anfitriona práctica que nadie me había asignado formalmente, pero que era simplemente lo que correspondía porque esa casa la conocía mejor que nadie. Fue aproximadamente 1 hora después del funeral, mientras la sala todavía estaba llena de personas y el murmullo de las conversaciones llenaba cada rincón de la casa, cuando mi tío Roberto me hizo una señal con la cabeza desde el otro lado de la sala, un gesto seco que indicaba que lo siguiera. Lo seguí sin pensarlo, caminando por el pasillo que conectaba la sala con las habitaciones, asumiendo que quería hablar sobre algún detalle práctico, sobre los trámites de los días siguientes, sobre quién se encargaría de qué en el proceso de cerrar la casa. Me equivoqué completamente sobre el tema de esa conversación, aunque en cuanto a la frialdad del tono, no me sorprendió tanto como debería haberme sorprendido. Roberto estaba parado en el pasillo con los brazos cruzados, y esa expresión particular de quien ha ensayado lo que va a decir, pero quiere que suene espontáneo. A su lado estaban Felipe y Magdalena, los tres formando una fila que en ese pasillo angosto se sentía como algo deliberadamente intimidante. Nadie sonreía. «Isabel», dijo Roberto, sin preámbulo de ningún tipo, «hemos hablado los tres y necesitamos ser claros contigo desde ahora. Esta casa va a pasar a manos de la familia. Somos los herederos legales de mamá y necesitamos empezar a organizar la propiedad». Hizo una pausa breve como para darme tiempo de procesar, aunque en realidad no era una pausa para mí, sino simplemente el espacio natural entre una frase y la siguiente. Necesitamos que empieces a pensar en tus planes. Esta semana sería lo ideal. Me quedé mirándolo durante varios segundos sin decir nada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque había tantas cosas distintas moviéndose al mismo tiempo dentro de mí que necesitaba un momento para ordenarlas. Sentí rabia, sí, una rabia caliente y legítima que llegó rápido y se instaló con fuerza. Sentí también, debajo de la rabia, algo más antiguo y más profundo. La confirmación de algo que había intuido durante años sin querer nombrarlo del todo. La certeza de que para esos tres personas yo nunca había sido parte de la familia de verdad, sino simplemente una ocupante temporal de un espacio que ellos siempre habían considerado suyo. «Hoy enterramos a la abuela», dije finalmente, con una voz que salió mucho más tranquila de lo que yo esperaba. «Lo sé», respondió Roberto, sin moverse, sin suavizar nada. «Por eso te lo decimos ahora, para que tengas tiempo suficiente», Felipe añadió, con una incomodidad que no le impedía mantenerse en su posición. «No es nada personal, Isabel, es simplemente un tema legal». Magdalena no dijo una sola palabra en todo ese intercambio, pero tampoco se movió del lugar donde estaba parada, lo cual era, a su manera, la declaración más clara de las tres. No respondí nada más. No argumenté, no lloré, no les dije todo lo que llevaba años guardando sobre su manera de aparecer y desaparecer de la vida de su madre según les convenía, sobre los domingos que yo había pasado, sola en hospitales, mientras ellos enviaban dinero como sustituto de su presencia, sobre las noches que yo había dormido en una silla junto a la cama de mi abuela sin que ninguno de ellos apareciera a relevarme,
No dije nada de eso. Me di la vuelta, regresé a la sala. Terminé de despedir a los últimos invitados con la misma cortesía de siempre. Lavé las últimas tazas del café. Limpié la cocina que mi abuela siempre había querido limpia. Y fui a mi habitación a empacar 20 minutos. Eso fue lo que tardé en meter en una maleta mediana las cosas que consideré más esenciales. Ropa, mis materiales de trabajo, el disco duro externo donde guardaba todos mis proyectos, el cuaderno donde mi abuela había escrito algunas recetas de su madre que alguna vez me había prometido enseñarme a preparar, y una fotografía pequeña que guardaba en el cajón de mi mesa de noche, una foto donde aparecemos las dos en el jardín junto al naranjo. Yo tendría unos 10 años y ella me está mirando con esa expresión suya de orgullo tranquilo, que era su manera de decir te quiero sin decirlo. Dejé todo lo demás. Los libros que había acumulado durante años en esa habitación, la planta pequeña que cuidaba en el alféizar de la ventana, los dibujos que había hecho en la preparatoria y que mi abuela había enmarcado y colgado en la pared como si fueran obras de arte. Dejé todo eso porque en ese momento necesitaba salir de esa casa con la misma dignidad con que mi abuela había vivido en ella, y cargar con demasiadas cosas hubiera hecho ese movimiento más lento y más visible de lo que yo quería que fuera. Salí de la casa con la maleta en una mano y las flores del naranjo, ya sin pétalos, en la otra. Roberto estaba en la sala cuando pasé por ahí de camino a la puerta y me miró con esa expresión de quien esperaba que la situación fuera más complicada y está ligeramente desconcertado de que no lo sea. No le dije nada. Abrí la puerta de la calle. La cerré detrás de mí con un cuidado deliberado, sin portazo, sin drama, y caminé hasta la esquina donde llamé a Sofía, mi amiga de la universidad, que contestó al segundo tono y que, cuando le expliqué en 3 frases lo que había pasado, me dijo simplemente, toma un taxi y ven. El cuarto de huéspedes está libre. Viví en casa de Sofía durante los 3 meses siguientes, ocupando un cuarto pequeño pero cómodo, trabajando desde una mesa plegable que ella me prestó, retomando poco a poco el ritmo de mis proyectos de diseño que había descuidado durante los últimos meses del cuidado intensivo de mi abuela. Sofía nunca me hizo demasiadas preguntas, nunca me presionó para hablar de lo que había pasado antes de que yo estuviera lista, y tampoco me trató con esa lástima incómoda que a veces se instala entre las personas cuando una de ellas está viviendo algo difícil. Simplemente me ofreció un espacio y continuó con su vida normal junto a mí, lo cual era exactamente lo que yo necesitaba para no hundirme en el duelo y en la indignación al mismo tiempo. El duelo por mi abuela fue un proceso lento y profundo que no se parecía a nada de lo que había imaginado antes de vivirlo. No era solamente tristeza, aunque la tristeza estaba ahí, constante y pesada, especialmente en los momentos más ordinarios, cuando hervía agua para el té y recordaba que ella siempre tomaba el suyo con una cucharadita exacta de miel, cuando escuchaba cierta música que ponía en las tardes, cuando pasaba frente a una farmacia y recordaba el olor de su crema de lavanda. Era también un duelo por la versión de mi historia que su muerte había hecho definitivamente pasada, por la casa que ya no era mía, por el jardín y el naranjo que probablemente alguien cambiaría o cortaría sin entender lo que representaba, por todas las conversaciones que ya nunca íbamos a tener. Quédate conmigo, porque lo que pasó 3 semanas después de que me instalé en casa de Sofía cambió completamente la dirección de esta historia, y es el momento que llevo todo este tiempo preparando el terreno para contarte. Era un martes ordinario. Yo estaba trabajando en el diseño de un catálogo
para un cliente nuevo cuando sonó mi teléfono con un número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz pensando que era alguna llamada de ventas, pero el mensaje que me dejaron me hizo detenerme completamente. Era un hombre que se identificó como el licenciado Arturo Mendoza, notario público, que me pedía que me comunicara con él a la brevedad posible porque tenía en su poder un documento que me concernía directamente y que estaba relacionado con la señora Carmen Vargas. Escuché ese mensaje 3 veces seguidas, sentada en la silla plegable de mi cuarto par estado. Procesando cada palabra con una atención que hacía semanas, no había podido dedicarle a nada. Llamé de regreso esa misma tarde. El licenciado Mendoza confirmó su identidad, me explicó que prefería darme los detalles en persona y acordamos una cita para el miércoles siguiente a las 10 de la mañana en su despacho, ubicado en una calle del centro de la ciudad que yo conocía bien porque quedaba a pocas cuadras de una imprenta donde había trabajado durante mis años de universidad. Esa noche no dormí bien, moviéndome entre la curiosidad y una especie de esperanza cautelosa que me daba miedo alimentar demasiado por si resultaba ser algo menor de lo que mi imaginación estaba construyendo. El despacho del licenciado Mendoza era una oficina pequeña en el segundo piso de un edificio de los años 50, con paredes cubiertas de estantes llenos de carpetas, organizadas por año y por número, y un escritorio de madera oscura sobre el que había, cuando yo llegué, una carpeta gruesas, con mi nombre escrito en la portada, con una letra clara y ordenada, que reconocí de inmediato como la de mi abuela. Me senté frente al escritorio, rechacé el agua que me ofreció la asistente y esperé al licenciado Mendoza con las manos juntas sobre el regazo y el corazón, latiendo más rápido de lo que yo quería admitir. El licenciado Mendoza era un hombre de unos 60 años, de modales tranquilos y una manera de hablar que transmitía confianza, sin esfuerzo visible. El tipo de persona que ha pasado décadas manejando situaciones delicadas y ha aprendido a hacerlo sin dramatismo innecesario. Se sentó frente a mí, abrió la carpeta y empezó a hablar con una claridad directa que agradecí enormemente. Me explicó que mi abuela Carmen había acudido a su despacho por primera vez exactamente 6 años antes de su muerte, en plenas facultades mentales y con una claridad de propósito que, según el licenciado, era poco común incluso entre personas de mucha experiencia en asuntos legales y financieros. En esa primera visita, mi abuela le había explicado su situación familiar con precisión. Tenía 3 hijos adultos que eran sus herederos legales naturales y tenía también una nieta adoptiva, de hecho yo, a quien había criado durante casi 30 años y a quien quería proteger legalmente de una manera que sus hijos no pudieran impugnar con facilidad durante los 6 años siguientes, con la paciencia y la visión de largo plazo que la habían definido toda su vida. Mi abuela había construido, junto con el licenciado Mendoza, un plan legal y financiero que cubría cada ángulo posible. Había establecido un fideicomiso a mi nombre, con una cantidad de ahorros que había ido acumulando durante décadas, con una disciplina que nadie en la familia conocía del todo, guardando porcentajes pequeños de distintas fuentes de ingreso, en una cuenta separada que ninguno de sus hijos sabía que existía. Había también transferido, con todas las formalidades legales correspondientes y con 3 años de anticipación respecto a su muerte, la escritura de un pequeño terreno que poseía en las afueras de la ciudad, una propiedad que había comprado hace décadas como inversión y que nadie en la familia mencionaba, porque nadie sabía con exactitud qué había sido de ella, directamente a mi nombre, en una transacción registrada y completamente legítima
que sus hijos no podían impugnar porque se había realizado mucho antes de cualquier proceso de sucesión. Y había hecho algo más, algo que el licenciado Mendoza dejó para el final de su explicación, con la misma pausa deliberada de quien sabe que lo mejor viene al final. Había contratado, con sus propios ahorros y con años de anticipación, a un abogado especialista en derecho sucesorio para que preparara una impugnación técnica al testamento general que sus hijos iban a heredar, basada en una cláusula específica relacionada con el hecho de que ella, en vida y con plenas facultades, me había provisto de manutención y cuidado durante casi 30 años, lo cual establecía, según la ley, ciertos derechos de reconocimiento que no podían simplemente ignorarse en un proceso de herencia, independientemente de lo que dijera el testamento principal. No era una impugnación que fuera a quitarles la casa a mis tíos, el licenciado fue claro en ese punto, pero sí era una impugnación que podía, si yo decidía presentarla, complicar significativamente el proceso de disponer de la propiedad hasta que se resolviera legalmente, lo cual podía tomar años. Me quedé en silencio durante un momento largo cuando el licenciado Mendoza terminó de explicar todo esto. Miré la carpeta con mi nombre en la portada, escrito con la letra de mi abuela, y pensé en todas las tardes en el jardín junto al naranjo, en todas las frases que entonces me habían parecido simples reflexiones de una mujer mayor y que ahora entendía con una claridad completamente distinta. Todo lo que he hecho, lo he hecho pensando en ti, aunque no lo veas todavía. No lo había visto, pero ahora lo veía con una nitidez que me quitó el aliento durante varios segundos. ¿Cuánto tiempo tuvo ella para preparar todo esto?, pregunté finalmente. El licenciado Mendoza sonrió por primera vez en toda la reunión, una sonrisa breve pero genuina. 6 años, señorita Isabel. Su abuela empezó a planear todo esto 6 años antes de morir. Cuando vino por primera vez a este despacho, me dijo exactamente lo que iba a pasar el día que ella muriera. Me dijo que sus hijos iban a pedirle que se fuera de la casa ese mismo día y que quería que usted tuviera algo propio antes de que eso ocurriera, algo que nadie pudiera quitarle. Salí de ese despacho 1 hora después con copias de todos los documentos en una carpeta que el licenciado Mendoza me había preparado. Caminé hasta un banco de madera en la plaza que estaba a media cuadra del edificio. Me senté y lloré durante 10 minutos seguidos, sin importarme quién pasara por ahí, llorando por mi abuela con una mezcla de duelo y gratitud y asombro que no cabía en ninguna otra expresión que no fuera ese llanto largo y necesario. Luego me sequé la cara, guardé la carpeta en mi mochila y llamé a Sofía para contarle todo lo que el licenciado Mendoza me había explicado. Los días siguientes a esa reunión en el despacho del licenciado Mendoza transcurrieron con una calma extraña, de esas calmas que no son paz, sino más bien el silencio que precede a algo importante. Volví a casa de Sofía esa tarde con la carpeta bajo el brazo y una sensación difícil de describir, una mezcla de gratitud tan profunda que dolía, de tristeza por mi abuela, que seguía siendo igual de grande que el día del funeral, y de algo más nuevo y más firme que empezaba a instalarse debajo de todo lo demás. La certeza de que tenía, por primera vez en mucho tiempo, un piso sólido bajo los pies. No la casa, no la herencia, que mis tíos ya estaban probablemente dividiendo en conversaciones que yo no escuchaba, sino algo más fundamental. La prueba concreta de que la mujer que me había criado me había visto con la misma claridad con que yo la había visto a ella, y había actuado en consecuencia, en silencio, durante 6 años, sin pedirme nada a cambio y sin decirme nada para no cargarme con expectativas que pudieran complicar mis últimos años junto a ella.
Sofía me escuchó esa noche durante más de 2 horas, sentadas las dos en su cocina con tazas de té que se enfriaron sin que ninguna de las dos las terminara, mientras yo le contaba todo lo que el licenciado Mendoza me había explicado. Ella hizo las preguntas correctas, las que me ayudaban a ordenar mis propios pensamientos sin dirigirlos hacia ningún lado en particular, y al final, cuando yo había terminado de contar todo, simplemente dijo: «Tu abuela te conoces perfectamente». Esa frase, tan simple y tan exacta, me hizo llorar de nuevo, aunque esta vez de una manera distinta, más limpia, menos desesperada. Pasé las 2 semanas siguientes revisando con calma todos los documentos de la carpeta, reuniéndome 2 veces más con el licenciado Mendoza para entender con precisión cada aspecto de lo que mi abuela había construido y consultando también con el abogado especialista en derecho sucesorio que ella había contratado, un hombre joven y meticuloso llamado licenciado Camargo, que me explicó en detalle las opciones que tenía disponibles y las implicaciones de cada una. Tomé esas decisiones con una cabeza fría que me sorprendió a mí misma, porque por dentro todavía llevaba el duelo fresco y la rabia del pasillo del funeral, pero había aprendido, de la misma persona que más extrañaba en ese momento, que las mejores decisiones casi nunca se toman desde las emociones del momento, sino desde la claridad de quien tiene tiempo para pensar. Decidí, después de esas 2 semanas de revisión cuidadosa, no presentar de manera inmediata la impugnación que mi abuela había preparado. No porque no tuviera el derecho de hacerlo, sino porque quería primero hablar con mis tíos, darles la oportunidad de conocer la existencia de esos documentos antes de que llegaran a ellos por vía legal, porque esa era la manera en que mi abuela hubiera manejado la situación y yo quería, en la medida de lo posible, estar a la altura de ese estándar. El licenciado Camargo no estuvo del todo de acuerdo con esa decisión, argumentando que el elemento sorpresa en una impugnación legal tenía ventajas estratégicas reales, pero respetó mi criterio y me ayudó a preparar, para esa conversación con mis tíos, un resumen claro de todos los documentos que yo poseía y de lo que cada uno de ellos implicaba legalmente. Llamé a Roberto un jueves por la mañana, 3 semanas después del funeral. Contestó al tercer tono, con la voz de alguien que no esperaba esa llamada y no está del todo seguro de cómo recibirla. Le dije, sin rodeos pero sin agresividad, que necesitaba reunirme con él y con sus hermanos, porque había información importante relacionada con la herencia de mi abuela que ellos necesitaban conocer antes de tomar cualquier decisión sobre la propiedad. Hubo un silencio breve del otro lado del teléfono. ¿Qué tipo de información?, preguntó, con ese tono de quien intenta sonar casual, pero está calculando. Del tipo que es mejor escuchar en persona, respondí, con la misma calma. Acordamos reunirnos el sábado siguiente en la misma casa, que para entonces Roberto ya había empezado a preparar para ponerla en venta, según me enteré por un comentario que se le escapó durante esa misma llamada. No lo sabía todavía, pero esa reunión del sábado sería el momento más importante de toda esta historia, el momento hacia el que todo lo demás había estado apuntando desde el día en que mi abuela entró por primera vez al despacho del licenciado Mendoza 6 años antes. Llegué a la casa un sábado a las 11 de la mañana, con la carpeta de documentos bajo el brazo y el mismo abrigo que había usado el día del funeral, no por ningún simbolismo calculado, sino simplemente porque era el más abrigado que tenía, y el frío de esas semanas seguía siendo el mismo frío húmedo de febrero. La casa se veía diferente desde afuera, con pequeños cambios que Roberto había empezado a hacer para prepararla para la venta.
La reja estaba recién pintada, las macetas que mi abuela mantenía junto a la entrada habían sido retiradas y había una nota en la puerta de uno de los vecinos que anunciaba que pronto habría una propiedad disponible en esa calle. Esos detalles pequeños me golpearon de una manera que no esperaba, porque hacían visible de manera concreta algo que hasta entonces había sido más abstracto, que la casa donde había crecido iba a dejar de existir en la forma en que yo la había conocido. Independientemente de lo que pasara en esa reunión, Roberto abrió la puerta antes de que yo tocara, lo cual me indicó que había estado esperando. Adentro estaban también Magdalena, que había viajado específicamente para esa reunión, y Felipe, que por una vez llegó puntual y sin el olor a alcohol que a veces lo acompañaba en sus apariciones familiares. Los tres estaban sentados en la sala, en los mismos sillones donde habían estado tantas veces durante mi infancia, pero la sala se veía diferente también. Varias de las fotos de las repisas habían sido retiradas, los adornos pequeños que mi abuela coleccionaba durante décadas estaban amontonados en una esquina en cajas de cartón, y la mecedora junto a la ventana, donde mi abuela se había sentado cada tarde durante 30 años, había sido movida al centro de la habitación de una manera que parecía provisional, como si alguien la hubiera desplazado para barrer y no se hubiera molestado en regresarla a su lugar. Me senté en la silla que quedaba libre frente a los tres. Puse la carpeta sobre la mesa de centro y empecé a hablar con la misma voz pausada y directa que había preparado mentalmente durante los días previos, sin preámbulos innecesarios ni dramatismo que no viniera al caso. Les expliqué que 3 semanas antes había recibido una llamada del licenciado Arturo Mendoza, notario público, y que en esa reunión había descubierto que mi abuela había pasado los últimos 6 años de su vida construyendo un conjunto de disposiciones legales y financieras en mi favor, que incluían un fideicomiso con ahorros a mi nombre, la transferencia registrada de un terreno de su propiedad también a mi nombre, y la preparación de una impugnación técnica al proceso de herencia que tenía fundamentos legales sólidos y que podía, si yo decidía presentar, prolongar significativamente cualquier proceso de venta o disposición de la propiedad principal. El silencio que siguió a esas palabras duró varios segundos. Lo medí con precisión porque lo estaba esperando y quería dejarlo estar el tiempo necesario antes de continuar. Roberto fue el primero en hablar, con una voz que intentaba sonar tranquila, pero que tenía un temblor pequeño en los bordes que yo noté, aunque quizás él no. ¿Qué tipo de fideicomiso?, preguntó. Les expliqué, con el mismo tono, claro, de antes, el monto aproximado que el licenciado Mendoza me había indicado, que era más de lo que cualquiera de los tres esperaba claramente, a juzgar por la manera en que Magdalena abrió ligeramente la boca y la cerró de inmediato. Felipe se recostó en su sillón con un movimiento lento y miró el techo durante un momento, procesando algo en silencio. «Eso no puede ser legal», dijo Magdalena finalmente, con una firmeza que sonaba más a deseo que a certeza. «Todo está registrado y documentado con 6 años de anticipación», respondí, sin cambiar el tono. «Pueden consultarlo con su propio abogado. Tengo copias de todo lo que necesiten revisar». Saqué los documentos de la carpeta y los puse sobre la mesa de centro, organizados en el mismo orden en que el licenciado Mendoza me los había explicado, con los registros notariales y las fechas visibles en la primera página de cada sección. Roberto los tomó, los revisó en silencio durante varios minutos, pasando las páginas con una concentración que no le había visto antes. Cuando terminó, los dejó sobre la mesa sin decir nada, y en ese silencio suyo
Yo leí todo lo que necesitaba leer. ¿Qué quieres, Isabel?, preguntó Felipe entonces, con una voz que, para mi sorpresa, no tenía agresividad, sino algo más parecido a una fatiga genuina. La fatiga de alguien que empieza a entender que la situación es más complicada de lo que pensaba y que pelear contra ella va a costar más de lo que tiene. Era la pregunta correcta, y la había preparado también. No quiero la casa, dije, porque era verdad. No quiero prolongar nada ni complicar el proceso de herencia más de lo necesario. Lo que quiero es que reconozcan, formalmente y por escrito, que mi abuela me crió durante 28 años y que las disposiciones que ella tomó en mi favor son legítimas y no van a ser impugnadas por ninguno de ustedes. Una pausa. Y quiero llevarme la mecedora y el naranjo del jardín. Esa última parte los desconcertó más que todo lo anterior, creo, porque no la esperaban. Roberto me miró durante un momento con una expresión que no supe descifrar del todo, y luego, por primera vez en toda esa reunión, bajó ligeramente los hombros con un movimiento pequeño que en él equivalía a un gesto de rendición. «La mecedora es tuya», dijo, «y el naranjo también, si puedes trasplantarlo». La reunión duró casi 2 horas en total, con momentos de tensión y momentos de un silencio más tranquilo, y al final mis tíos firmaron un acuerdo simple redactado por el licenciado Camargo que reconocía la validez de todas las disposiciones que mi abuela había tomado en mi favor y establecía que ninguno de ellos presentaría impugnaciones a esas disposiciones. Roberto lo firmó primero, con la misma eficiencia con que manejaba todo. Magdalena lo firmó después de leerlo 2 veces completo, y Felipe lo firmó último, con un bolígrafo que le presté, porque el suyo no tenía tinta, lo cual, en cualquier otra circunstancia, me hubiera parecido completamente predecible. Antes de irme, mientras recogía mis documentos de la mesa de centro, Roberto me dijo algo que no esperaba y que he pensado muchas veces desde entonces. «Ella siempre supo lo que iba a pasar», dijo, con una voz que tenía algo dentro de lo que no estoy segura de poder nombrar con exactitud. No era exactamente culpa, pero tampoco era simplemente reconocimiento. «Sí», respondí, guardando la última carpeta en mi mochila. Por eso lo preparó con 6 años de anticipación. No añadí nada más. No era necesario. Salí de esa casa esa tarde con la misma maleta que había llevado el día del funeral, más la carpeta de documentos, y con la promesa de Roberto de que me avisaría cuando pudiera ir a buscar la mecedora y coordinar el trasplante del naranjo. Ese trasplante, que un jardinero recomendado por Sofía realizó 3 semanas después, fue uno de los momentos más difíciles y más necesarios de todo ese proceso. Ver al naranjo salir de la tierra, de ese jardín donde había estado durante más de 30 años, con sus raíces expuestas y su tronco grueso, y sus flores blancas todavía abiertas a pesar del frío, y saber que iba a replantarse en el jardín pequeño del departamento que yo acababa de alquilar con los primeros fondos del fideicomiso, fue una imagen que cargué conmigo durante semanas, entre el dolor de lo que se perdía y la esperanza de lo que seguía creciendo en otro lugar. El departamento que alquilé era modesto, de 2 habitaciones en un barrio tranquilo de la ciudad, con un jardín pequeño en la parte trasera que el propietario usaba como bodega, pero que limpié y preparé con varias semanas de trabajo para recibir al naranjo. La mecedora la puse junto a la ventana de la sala, exactamente como había estado junto a la ventana de la casa de mi abuela durante 30 años, y los primeros días me resultaba extraño verla ahí, en un espacio diferente, sin la figura de mi abuela sentada en ella con los lentes en la punta de la nariz y el periódico en la mano. Pero con el tiempo, y más rápido de lo que esperaba,
La mecedora empezó a sentirse como parte de ese nuevo espacio, como un hilo visible entre lo que había sido mi vida y lo que estaba empezando a construir. El fideicomiso que mi abuela había preparado no era una fortuna que me resolviera la vida de manera automática, era más bien un capital inicial sólido que, manejado con la misma disciplina que ella me había enseñado, sin nunca nombrarla como lección, me permitía hacer cosas que antes estaban fuera de mi alcance. Usé una parte para pagar el depósito y los primeros meses del departamento, otra para equipar mejor mi espacio de trabajo en CAS y poder tomar proyectos de diseño más grandes y mejor pagados, y el resto lo coloqué en una cuenta de inversión conservadora que Sofía, que trabajaba en el sector financiero, me ayudó a configurar de manera que creciera de manera estable sin riesgos innecesarios. No lo gasté en lujos visibles. No cambié de estilo de vida de manera dramática, no hice nada que mi abuela no hubiera probado con esa sonrisa suya de orgullo tranquilo. Los meses que siguieron fueron, en muchos aspectos, los más productivos de mi vida profesional. Con el espacio mental que me daba, no estar en crisis financiera y no estar cargando con el agotamiento del cuidado intensivo de alguien enfermo, me concentré en mi estudio de diseño con una energía que no había tenido en años, tomé cursos de especialización que había postergado, conseguí 2 clientes grandes que habían estado fuera de mi alcance cuando mi capacidad de trabajo estaba limitada, y empecé a construir un portafolio que, para finales de ese año, me abría puertas que 18 meses antes no existían para mí. Con mis tíos, la relación que quedó después de esa reunión del sábado no era cercana ni cálida, pero era honesta de una manera que nunca había sido antes, y eso tenía un valor que yo apreciaba más de lo que esperaba. Roberto me saludaba con respeto cuando nuestros caminos se cruzaban en alguna reunión familiar sin la condescendencia de antes. Magdalena me llamó una vez, varios meses después, para preguntarme cómo estaba, una llamada corta y un poco torpe que yo interpreté como un intento genuino, aunque tardío, de reordenar algo que había estado mal durante mucho tiempo. Felipe siguió siendo Felipe, impredecible y contradictorio, pero con un respeto nuevo en su manera de dirigirse a mí que antes no existía. La casa de mi abuela se vendió 4 meses después de esa reunión, a una familia joven con 2 niños pequeños que, según me contó Roberto en un mensaje breve, habían quedado encantados con el jardín. Recibí ese mensaje un domingo por la mañana, sentada junto a la ventana con la mecedora a mi lado y el naranjo visible desde ahí a través del vidrio, ya replantado y adaptándose con una lentitud obstinada a su nueva tierra. Le respondí a Roberto que me alegraba de que la casa tuviera nueva familia, porque era verdad, y luego apagué el teléfono y me quedé en silencio un rato, mirando el naranjo y pensando en mi abuela con esa mezcla de tristeza y gratitud que ya se había convertido en la forma permanente de mi manera de recordarla. Lo que aprendí de toda esta historia es algo que mi abuela sabía desde mucho antes de que yo pudiera entenderlo, que el amor más sólido no siempre es el más visible, y que las personas que realmente te cuidan a veces lo hacen de maneras que solo se revelan con el tiempo, con la paciencia, con la distancia necesaria para ver el cuadro completo. Mi abuela no me habló de sus planes durante 6 años, no porque no confiara en mí, sino porque entendía que la mejor manera de protegerme era actuar sin que yo tuviera que cargar con la expectativa o con la ansiedad de saber. Me dejó vivir esos últimos años junto a ella con la misma libertad y la misma presencia de siempre, y al mismo tiempo construyó, en silencio y con una disciplina que no debería sorprenderme viniendo de ella,
todo lo que necesitaba para que yo pudiera seguir de pie cuando ella ya no estuviera. Hay una frase que ella me dijo en esa tarde junto al naranjo, cuando todavía no había nada de los documentos, ni del fideicomiso, ni de los 6 años de preparación silenciosa. Todo lo que he hecho, lo he hecho pensando en ti, aunque no lo veas todavía. La entiendo ahora de una manera que entonces no era posible. Y cada vez que me siento en su mecedora junto a la ventana, o cada vez que paso junto al naranjo en el jardín y veo que ha echado 2 ramas nuevas desde el trasplante, esa frase regresa con una claridad y una calidez que ninguna otra cosa en mi vida ha podido replicar. A ti que me escuchaste hasta aquí, te pregunto, ¿hubo alguien en tu vida que te amó de una manera que solo pudiste entender del todo cuando ya no estaba? Cuéntame en los comentarios, me encantaría leerte. Si esta historia te movió algo por dentro, dale like, compártela con alguien que necesite escuchar que el amor más profundo no siempre llega con anuncio, y suscríbete porque todavía tengo muchas más historias que contarte. Nos vemos en el próximo video.